Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga. Marea. Esa conspiración en el susurro, cuando nada dicen, persiste el mar y la piedra en deshacerse, resistiendo. Quizá belleza en esa colisión, eternamente fugaz. Como el mar, el deseo es movimiento que comienza donde parece acabar. Inútil seducción y sin embargo, la piedra se transforma. En el amor se sabe por el cuerpo, el límite del cuerpo. En su plenitud, esa revelación que acaba cuando comienza a hablar, como arena arrebatada por el agua que toma y abandona al mismo tiempo. Querer ir más allá del mar es el mar. Ese murmullo que parece responder es movimiento, un rugido, como el fracaso siempre de un deseo es el deseo. Inútil preguntar la razón que desconoce un corazón de agua. El mar como el sueño rumorea en la orilla restos de la profundidad, porque nada dice, dice el mar, que la verdad es agua entre las manos, se sabe por tocar. Gestos Erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Gestos Lo siento, madre, me confundí y me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron reme. Erróneos. Gestos Erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 95 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, la 92.1, por www.radiomagma.com.ar, o si alguien nos está escuchando por la transmisión que se está llevando a cabo en YouTube, en Contenidos Magma. Antes de comenzar voy a darle la bienvenida a quienes hacen este programa en la construcción del parque de diversiones sonoro, donde juega nuestra imaginación, el queridísimo Gabriel César. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Ahí está su característico gesto silencioso. Y frente a mí, bajo el cartel de Radio Magma, brilloso y luminoso, el queridísimo también Facundo Di Paola. Hola, Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas, todes en este vasto universo de extraterrestres y humanos, o sea, gente de la Tierra. Animales también, o sea, incluyo todo. A todo lo que esté. Sí, todo lo que esté, todo lo que dé sombra. Bien, todo lo que dé sombra, me encanta. ¿Cómo estás vos, Palito? Bien, muy bien. Muy contento de estar de nuevo acá. ¿Te presentaste vos? Yo soy Darío Ledesma, me dicen Palito. Ahí está. Todas las variables de palito, palenque, palazo. Palito bombón helado, le dice Danilo. Palillo. Palillo. En alguna red social en algún momento fui Palo. petit batón. Oh, En francés. Como el batón, como el chocolatito. Como el chocolatito. Qué rico ese chocolatito. Petit batón está bien. Parece que tiene clase, pero no lo tiene. Es Exacto. como una cosa rara. Bien, Dipa, estoy bien, muy contento de estar en este capítulo 95. 95, yo tengo algo con el 95, es un, ¿Qué? para mí, no sé, pero es un, viste que es un número que pongo en claves, en cosas. El 95 fue el año que terminé la primaria. Mirá. Tal vez sea eso. Tal vez sea eso. Tal vez sea también la mitad de toda una década infame del menemismo. Yo recuerdo mucho ese crecimiento en el menemismo, lo tengo como muy cercano. Tal vez sea todo eso, ese aroma a menemismo. Aroma menemismo. El 95 tiene aroma menemismo. Sí, y el 2024 también. También, el 2024 también. Sí, totalmente. Bueno, Dipa, te voy a hacer la gran y querida pregunta que tenemos en este programa, es ¿qué leíste y por qué? Bueno, leí un poema que se llama Marea, de Susana Villalba. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá viene el todo un tema. ¿Por qué? ¿Por qué?
No, ¿Por qué? iba a decir por qué durante 3 minutos. No, porque me pasa algo inquietante con muchos poemas de Susana Villalba. Me inquieta. Y eso ya me parece que está bueno. Bien. Me inquieta, me da como una sensación extraña de que me está diciendo algo que me llega de alguna manera, pero no me llega inmediatamente al análisis mental. Entonces, pero hay algo que me está que digo, que me moviliza. Me pasa eso, ¿viste? Es como otro tipo es un tipo de poesía que me llega de otra manera, más corporal incluso. Bien. Pero es una... ¿Te sentís inquieto y incómodo o solo... No, inquieto de la... Para mí la palabra inquietante... Porque podríamos pensarla negativamente, la palabra inquieta, pero a veces yo pero también... para mí, ahí voy a nombrar a otro poeta. A partir de Leónidas Escudero, la palabra inquietante a mí me resulta siempre ya positiva, porque él termina un poema diciendo se me inquieta la ignorancia. Bien, me gusta. Entonces, con esa... es un poema que habla del tiempo y él dice... yo supe lo que supe del tiempo mientras tocaba la sequía, ¿no? Y cuando el tipo le corta el canal de la sequía, le deja de correr el agua, entonces hace como una... Y bueno, ahí él dice, en un momento termina ese poema, creo, o cerca del final dice, se me inquieta la ignorancia. Y para mí inquietar la ignorancia es eso que te moviliza hacia algo nuevo, ¿no? Es un verbo que para muchos está relacionado con algo negativo, pero me parece que tiene algo ahí como lindo de, bueno, estoy en movimiento, ¿no? Exacto. Como, no estoy quieto. Exacto, no estoy quieto. Y bueno, y con Susana Villalba me pasa eso, me inquieta. No puedo, viste que hay poemas que vos los leís y ya decís, ya sé lo que, ya está, viste, me está hablando de esto y voy, y eso por ahí te lleva miles de ideas más y también te inquieta, pero en un sentido más racional. Acá me pasa algo más corporal, más de otro plano y tiene un montón de cosas muy lindas que me fueron gustando, como por ejemplo, como el mar, el deseo es movimiento que comienza donde parece acabar, digamos, esta idea de que en realidad, ¿dónde comienza el mar? Sabría decir dónde comienza el mar. ¿Comienza donde termina el río? O uno parece que terminara en la costa, pero en realidad no termina tampoco ahí, porque el mar es un movimiento constante. Digo, y el deseo, ¿dónde empieza y dónde termina? Digo, entonces también ahí ya me lleva un montón de cosas ahí como... Y así como tiene un montón, digo, esa cosa del persiste el mar y la piedra en deshacerse resistiendo. Digo, el mar persiste en ir hacia la piedra y la piedra se deshace pero resiste. Digo, hay un montón de cosas que creo que me ayudan a pensar algo. Sí, me hace pensar, porque en un momento hablaba del límite del cuerpo también. Sí. Que el amor se encuentra con el límite del cuerpo, una que acaba cuando comienza a hablar, dice, ahora si lo encuentro te lo digo. Pero ¿cómo buscamos poner el límite, ¿no? Bueno, ¿dónde en el amor se sabe por el cuerpo. El límite del cuerpo. El límite del cuerpo. Ahí está de vuelta, ¿no? ¿Cómo buscamos ver cuál es el límite, dónde empieza, dónde termina? Ahora no me acuerdo quién dice en una canción algo como yo no tengo que dar la respuesta de dónde termina, dónde empieza el mar o cuándo termina el mar, o si las olas van y vienen. Ah, ya se me va a ocurrir. Ahora el corte lo busco. Después de eso dice, esa revelación que acaba cuando comienza a hablar, digamos, esa como eso, una revelación que se iba a dar y que acaba cuando alguien comienza a hablar, digamos, cuando se comienza a decir. Digamos, también hay algo de todo el tiempo de ese lugar inconcluso de las cosas, o ese lugar límite entre algo y algo, entre dónde hay una cosa, dónde hay otra, dónde está el deseo, dónde está el amor, dónde está el cuerpo, dónde están los límites, dónde está el mar, dónde está la piedra que resiste, si resiste al mar. Todo eso me pareció como alucinante. Y sobre todo eso, que siempre a primera lectura me pasa algo con Susana Villalba, que es como... Sí, ¿qué onda? ¿Viste? Claro, me encantó, pero no sé qué me dijiste, pero me hizo algo. Esa sensación. Que me parece súper linda. Me pasa con un montón de autores y autoras. Y me parece súper lindo cuando me pasa también. Genial, buenísimo, me encanta. Si alguien nos quiere contar con qué otros artistas, con qué otra expresión artística o con qué autor o autora les pasa un poco con lo que le pasa... ¿Con qué se inquietan? Con qué se inquietan, nos pueden escribir a Gestos Erróneos, a nuestra red social ahí en Instagram. Pueden mandarnos nuestros teléfonos personales si nos conocen. Pueden escribir en el chat de YouTube si están escuchándonos por ahí.
ahí también, che, a mí me inquieta tal cosa. Si alguien quiere colaborar con este programa, lo puede Si hacer. se inquietan con nosotros. Totalmente. Si alguna vez les inquietamos. Claro. Mira, me gustaría saber si alguna vez debemos haber inquietado a alguien en algún momento. Yo creo que por lo menos, no sé, qué sé Upa, yo. déjame Miéntanos. Claro, por lo menos miéntanos. También si alguien quiere colaborar, en el link de nuestra biografía de Instagram pueden ir a un cafecito, donar un cafecito para bancar este programa. También si alguien quiere puede pedirnos La belleza también nos pertenece, que es una antología poética que hicimos, un pequeño libro que también estamos vendiendo para sostener este programa, así que si alguien lo quiere pedir, también se consigue en la Bullanga, pero bueno, ahí nos pueden ayudar con eso. Y si no, si alguien más se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de una carta. Sí, una carta, porque la carta te permite lograr un lugar estático y de inquietud también al mismo tiempo. Expláyense, escriban y anímense a la textura que ofrece ese papel con esa tinta voluble que se escapa por el horizonte y ustedes la ven perderse en ese blanco inmaculado que a veces tienen nuestra hoja nacional. Y colocan esa carta dentro de un sobre, la mandan a Irigoyen 882, al programa Radial Gestos Erróneos en Radio Magma, el código postal de Tandil es 7000. Estaremos esperando esas inquietudes. Gestos Erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Voy a leerles el fragmento final de Después del día de fiesta. Así es, murmuró Tristán, como si hubiera llegado a una conclusión inevitable, la de la belleza que debía aceptar contra su voluntad. La belleza existía porque había existido Giacomino, que había deseado morir, que había escrito esas líneas incapaces de modificar el mundo. Ya las podía repetir sin esperanzas. Nada cambiaría, salvo en su corazón, que no se resignaba. Pensó en tomar unos mates para quitarse el gusto a tierra, calentarse el estómago que le cantaba con ruidos vulgares de vacío en esa hora de la madrugada. Apagó la luz antes de ir a la cocina. Con el rostro melancólico, se demoró mirando hacia afuera la noche enturbiada por el viento, sin esperar ver más de lo que ya había visto. El remolino de papeles y hojas secas, las bolsitas de basura y el paisaje habitual. Y allá, distantes, fuera de los límites del suburbio dormido, más lejos de las chozas de los negros, de los muros, de los tugurios y de la infelicidad, iluminadas por la luna, sobre la línea misma del horizonte, se alzaban serenas las montañas. Muy bien, estamos en el bloque 2 de este capítulo 95 de este mítico programa de la Radiofonía Nacional llamado Gestos Erróneos, y acabamos de escuchar a la escritora argentina Griselda Gambaro, o Gámbaro, como le dicen muchos también. Dicen que en italiano se pronuncia Gámbaro, y nosotros acá nos la apropiamos como Gambaro. como nos Yo pinta. le voy a decir Gambaro. Sí, Gambaro, pero también se le puede decir Gámbaro. Yo escucho a mucha gente que le dice Gámbaro, yo también Bien. le digo Gámbaro, pero bueno, está muy bien. Acabamos de escuchar a Griselda Gambaro leer un fragmento de su novela Después del día de fiesta. ¿Qué más decir de Griselda Gambaro? Más que es tal vez la dramaturga viva más importante que hay en la Argentina. Junto con Cartoon, ponele. Con Cartoon, ponele. Vos sos el que más tiene conocimiento de teatro. Si vos decís que son quizás los que más... Yo por eso hice hincapié en dramaturga. Si digo dramaturga, creo que es tal vez la mujer dramaturga más importante que hay en la Argentina hoy en Bien. día viva. Perfecto.
hay un montón más muy talentosas, pero digo, y muy buenas, digamos, ¿no? No quita una cosa, no quita la otra, digamos. No, total, pero total. bueno, por historia, por recorrido, por atravesar determinados hechos de nuestra historia nacional, me parece que Gambaro tiene un lugar predilecto en la dramaturgia nacional. Perfecto. Y después tenemos a Cartoon, Roberto Cosa, un montón, digamos, Bien. un montón. Sí, sí. Griselda Gambaro nació en 1928 en Me Pongo de Pie, la República de la Boca. Así que nació en La Boca, eso ya me pone muy contento. Nació en La Boca. Y vamos a tratar de explorar varias cosas de ella. Digo, esto, dijiste que es dramaturga, es de lo que más se conoce de ella, su obra, sus obras teatrales, pero escribió novelas, escribió cuentos. Ha ganado premios por alguna de esas novelas. Sí. Recién Gaby decía que este es el programa 95 y hoy Griselda Gambaro en este momento tiene 95 años. 95 años. Desde 1928 nació. Sí, así que estamos a pasitos de que cumpla 100 años. Qué divina. Nada, genial. Bueno, algunas cosas de Griselda. Hemos leído varias cosas de cómo se acercó a la lectura, de que en su casa no había libros, que iba a bibliotecas populares, que iba sacando ahí lo que encontraba, que su formación siempre fue con literatura europea, porque era como dice que las formaciones eran muy europeizantes y que después se empezó a enamorar. Lo sigue siendo igual, ¿eh? Totalmente. Y después se empezó a enamorar más de las obras escritas en Latinoamérica. En un momento dice, a veces tardaba tan poco en leer, esto iba a leer a una biblioteca popular ahí en Barracas, y dice, a veces tardaba tan poco en leer que me daba vergüenza volver a pedir un préstamo tan pronto. Dice, entonces no volvía y se guardaba el libro porque lo leía muy rápido y no le daba vergüenza, Dice otras cosas de la vergüenza. Se ve que le daba mucha vergüenza. Dice, al principio escribir me parecía una actividad vergonzosa y vergonzante. Fueron justamente la timidez, la inseguridad y la obstinación las que ayudaron. Los primeros años se dedicó a escribir novelas. La dramaturgia vendría después. Y dice, había escrito algunas obras infames y después de esos fracasos pasé como 5 años de no preocuparme por el teatro. Y después, bueno, en los 60 estrena una obra en el Ditela que llamó Las Paredes, en el 63. Mirá, después yo encontré algo sobre la lectura que decía, ¿lees mucho? Le preguntan en una entrevista, muchísimo. Yo no creo en los escritores que no leen, les desconfío. Leer es una manera de abrirse al mundo, a los otros. No sé si clausurando esa posibilidad uno no clausura la posibilidad de escritura, de crecimiento. El mundo es muy rico y no sé por qué rechazarlo. No alcanzan las horas para abrirse a todos los sucesos del mundo, a la pintura, a la música. La literatura tiene una riqueza enorme. Leía al azar. Iba a la biblioteca pública y sacaba lo que me provocaba curiosidad, pero con cierta falta de modestia. Debo decir que ya tenía un cierto olfato para los buenos, dice ella. Así que se considera una persona que lograba enseguida encontrar lo bueno para la lectura. Y después hay que marcar algunas cosas. En el 69 sintió la presión de la dictadura de Onganía y se exilió un año. Y después, durante la dictadura del 76, la última dictadura cívico-militar, también se tuvo que exiliar por la persecución en torno a alguna de sus obras. Estuvo exiliada 3 años en Barcelona y volvió en el 81. O sea, no volvió cuando retornó a la democracia, regresó antes. En el 68, 69, por ahí escribe esta obra de teatro que se llama El Campo, que la idea es que un argentino termina en un campo de concentración nazi y la obra transcurre en torno a eso. Y después yo, para poner un poco en contexto sobre el exilio y esa... Lindo para ponerla en una librería, poner El Campo, ¿viste? Qué sé yo, y que haya un montón de gente que se la lleve pensando que reivindica el campo... Claro, al campo argentino, ¿no? Hay ahí capaz que una y que después búsqueda. Cuando la lean, claro, tal cual. En el 77 publicó la novela Ganarse la muerte, que fue censurada por la dictadura con la firma de un decreto de Albano Jardín, bueno, no sé, el botón. Jardindegui. Sí, bueno, el botón que lo clausuró. No voy a nombrar al botón que censuró la
la novela. El decreto igual está firmado por Videla incluso. Claro, sí, porque como eran decretos, Eran lo decretos. firmaba el otro botón también. La resolución, amparada en la defensa de la moral cristiana y nacional, acusaba el texto de tener una posición nihilista frente a la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone. Los ejemplares fueron secuestrados y Griselda otra vez fue obligada a exiliarse hasta su regreso en 1980. En el 81, su obra Decir Sí se estrenó en el mítico ciclo de teatro abierto como un llano desafío al régimen militar. Allí, a través de un diálogo absurdo entre un peluquero y un hombre, se revela la violencia que puede generar el silencio y la pasividad que infunde el miedo. Y con respecto al ciclo de teatro abierto, que fue este ciclo que muchos grupos de teatro empezaron como a ensayar obras que se iban a presentar en ese ciclo y se ensayaban en lugares, en el sótanos de teatros y demás, y que después de repente empezó a tener como el público empezó a responder a ir, se empezó a hacer muy masivo, al punto de, por ejemplo, hablaban de que, por ejemplo, se voló uno de los teatros, Sí. la dictadura mandó a volar uno de los teatros, y ella con respecto a ese momento de teatro abierto, dice, fue un hermoso fenómeno de solidaridad entre la gente del teatro y el público. Recuperó al público, destruyó la atomización, ese aislamiento que había impuesto la dictadura, pero en el aspecto teatral no innovó mayormente. Bueno, en ese ciclo ella estrena Decir Sí, una de sus obras. En algún momento por ahí podemos profundizar, leer, informarnos sobre teatro abierto y hablar. Que nos digan si quieren escuchar algo sobre teatro abierto, que nos comenten. Que nos digan, sí, re Sí, que total. nos digan. Bueno, sí, teatro abierto fue un ciclo porque muy además puede emblemático. ser, claro, y además puede ser una experiencia que quizás hay que pensarla hoy, digo, si Sí, hay sí, que hacer sí. teatro abierto, ¿no? En este contexto. Total. Teatro abierto fue un ciclo muy emblemático y muchos lo consideran como... Después se hizo danza abierta, después empezaron a hacer varios ciclos en un mismo sentido, porque bueno, hubo una masividad muy grande. Se voló el Teatro del Pueblo en ese momento también, que fue donde pusieron la bomba. Y fue un ciclo donde estaban todos, se juntaban Cartoon, Cosa. Cartoon era muy jovencito en ese momento, pero estuvo en teatro abierto. Tito Cosa, bueno, ahora me van a salir todos los Sí, nombres. Griselda. Pero digo, y se empezaron a juntar y a producir obras. Era un ciclo de teatro que se empezó a hacer y que muchos lo consideran como el inicio también de un golpe muy fuerte a la dictadura. Ese golpe sale de un movimiento cultural de resistencia, ¿no? Total. Después vamos a profundizar un poco sobre esta idea de que la obra Decir Sí es un peluquero que atiende a su cliente y cómo ahí empieza a haber como una tensión. Pero ahora lo charlamos porque teníamos Dale, es ganas para hermoso, profundizar. Algunas cosas más sobre su personalidad, su forma de ver el mundo y después podemos entrar un poco en la política. Ella considera, por ejemplo, que cuando escribe, dice... ante una idea, usted ya sabe a qué género pertenece, digo, te aparece la idea, ya sabes a qué género vas a escribir, porque digo, escribe teatro, novela, cuentos. Dice, sí, lo sé, tal vez no tanto cuando empecé a escribir, porque recuerdo, por ejemplo, una pieza de teatro, Los siameses, que fue mi tercera pieza. La empecé como una novela, pero escribí 12 páginas y me di cuenta que no, que ganaría si la pasaba de género. Pero eso me pasó al principio. Después ya supe con mucha certeza que una idea o una imagen es para una novela, un cuento, una pieza de teatro. Me gusta porque siempre abordamos poetas y no siempre encontramos que nos hablan de distinguir, ¿no? Y acá ya al tener las diferentes maneras de poder contar, tuvo que ejercitar el oficio de distinguir si esa idea va para un género o para otro. Sí, total. Y eso me parece hermoso, el distinguir, encontrar, entender hacia dónde va esa búsqueda que se aprende escribiendo, ¿no? Escribiendo, leyendo. Después también, aparte de esto de cómo escribe, acá en una entrevista le preguntan, volviendo al proceso de creación, ¿cómo surge la obra? ¿De qué materiales dispone? Y dice, yo trabajo mucho con la apropiación. Me encanta acá que diga eso, me apropio de cosas que leí. Digo, es claramente lo que hacemos todos y todas, me parece. Lo que pasa que en la escritura propia eso se pierde, se diluye y no se deja entrever, pero siempre hay una trama. Intertextualidad, Una claro, trama, de sí. otros textos que arman eso y muchas veces uno incluso eso, puede apropiarse. Yo a veces cuando quiero escribir y estoy
trabado, abro algún libro, leo cosas para destrabar esa escritura, porque por ahí me inspira para un lado, me va para y le robo a la gente, Y claramente. está bien, y eso Sí, está sí, bueno, sí. porque si no aparece la idea de lo original. Tiene No, que ser no, original. tal cual. No es nada original, está todo No. escrito ya. Y dice, yo trabajo mucho con la apropiación. No hay historia ajena que no me convenga, corriente estética que rechace o inspiración de las musas. Pero no intento imitar o aproximarme a los productos de los grandes centros culturales. Trabajo a partir de mi cultura abierta. Entonces le pregunta, ¿a qué se refiere con cultura abierta? Mis obras responden a un mestizaje cultural producido por la colonización y la inmigración europea después del casi total arrasamiento de las culturas indígenas. Con el tiempo, esa transposición cultural se entrecruzó con nuestra historia y nuestras vivencias personales y colectivas dentro de un encuadre político-social determinado. Se sedimentó y quedó un producto autónomo, un teatro autónomo. Y esta cultura mestiza es la que nos permite estar abiertos a todos los aportes, recibirlos y transformarlos, pasarlos por el sedazo de una cultura abierta y una óptica argentina. Que me parece también súper interesante en este sentido de cómo ella ve que tenemos una pluralidad o una forma muy abierta de ver las cosas porque somos todo este quilombo que somos en Argentina, ¿no? Este mestizaje extraño de pueblos originarios, de europeos, digo, y todos entrecruzados de una manera, y eso nos hace ver las cosas de una manera distinta. Re, genial, me encanta eso. Ahora hablando más literalmente de cómo trabaja, porque eso sería como, bueno, cómo ve y cómo trabaja eso, pero literalmente cómo trabaja, dice, a la mañana y a la tarde siempre estoy en mi estudio entre papeles. Manuscribo cuando empiezo, pero enseguida lo paso a máquina, porque necesito la claridad de lo que está impreso. Por eso me cuesta adaptarme a la computadora, porque cada vez que paso a máquina una página vuelvo a encontrar errores. Además yo trabajo por agregados, nunca tacho, sino que agrego. Al principio esbozo una situación central, pero poco desarrollada. Es decir, que trabajo como un escultor. Voy pasando y cuando paso a máquina surge una frase mejor redondeada. Yo trabajo mucho por el sonido de una música en el texto. Eso es para mí la literatura. No sé si siempre lo consigo, pero siempre busco tanto en la narrativa como en el teatro una música en los textos, cierta sonoridad. Pero creo que cada autor tiene su propia perceptiva, lo que le conviene a uno. Me gusta la idea de la imagen del escultor, viste que el escultor Sí. trabaja de dos maneras, o tiene el cacho de piedra o el cacho de madera y le va sacando materia, o suma materia, ¿no? Cuando ponen masa y van construyendo algo. Me gusta que ella considera que su obra, la creación de una obra, es eso, ir sumando material, sumándole palabras. Y después me gusta que habla de la sonoridad, ¿no? Te iba a decir eso. Que tiene que ver ahí lo poético, cómo suena, Sí. qué está pasando con ese sonido. Me gustó esas dos ideas, ¿no? La idea de construir a partir de como una escultura y el sonido, que está preocupada por el sonido. Total, eso del sonido. Yo tengo este título, ya no me acuerdo qué es lo que ella dice acá, pero lo tengo como el teatro como actividad poética. Entonces quiero ver si se relaciona con esto de la sonoridad, que también siempre hablamos mucho en relación al verso poético, ¿no? Perdón. Para mí es muy superficial creer que el espectador, porque va a un teatro a la italiana, se sienta en una butaca y se queda quieto durante el espectáculo, es un espectador conformista, dormido, sin interés. Y es muy infantil y muy ingenuo creer que porque el espectador se mueve, interviene en el espectáculo, se acuesta con los actores, se moviliza más. Ya me acuerdo por qué. Yo pienso que si una persona es tonta, por más que intervenga en el espectáculo, seguirá siendo tonta. Y si está sentada en una butaca, va a tener la misma cantidad de tontería. Es muy fácil. Si alguien me da un bofetón, me va a dar incomodidad. La gente se conforma con poco, porque ya en mi juventud pasaba eso, creer que una agresión directa moviliza al espectador. Pero por supuesto que lo moviliza. Si uno recibe un bofetón, una trompada, lo ponen de pie para que se caiga, se va a movilizar. Pero ¿son los modos? ¿Es el camino? Por lo menos habría que preguntárselo. Yo odio que el espectáculo se dirija a mí personalmente. Quiero tener mi anonimato de espectadora. Ese es uno de los sentidos del teatro. Somos todos anónimos y somos todos protagonistas de eso que se está haciendo en el escenario. Ya me acuerdo por qué lo pensé así, digamos. Porque, bueno, hubo un gran movimiento en el teatro de espectáculos inmersivos donde el espectador forma parte y
lo meten corporalmente a ser parte de esa escena, ¿no? De ese trabajo, de esa obra artística. Y se difumina esa frontera que tenemos en la butaca y en el teatro más tradicional, ¿no? Sí. Pero me parece que es súper interesante lo que ella plantea, de decir, bueno, obviamente que eso va a generar otra cosa, porque te están moviendo, te están metiendo unas trompadas, te están cacheteando y obviamente va a generar en el espectador otra cosa. Pero tal vez no genere nada en un sentido poético-político, digamos. O tal vez sí, digamos, pero no por el solo hecho No te de lo que, garantiza. claro, no te lo garantiza, sino que parece que bueno, puede también ser una tontería. Y el espectador que no se moviliza viendo un espectáculo teatral en una sala tampoco lo va a hacer porque vos lo sacudas para todos lados, digamos. Sí, yo me acuerdo, una amiga me contaba que una vez fue a ver una obra de teatro y cómo estaba dispuesto todo, para poder irse tenía que pasar por el escenario. Y la obra no usaba eso como recurso, sino que era esa sensación nada más de estar, y era como, che, me quiero ir, y en un momento era aburrido y pasaba el tiempo, Claro. y ella se quería ir y no se podía ir, porque tenía que pasar directamente por el escenario, o sea, tenía que pasar por entre los actores e irse. Entonces también era como una sensación casi de imposición, Sí. de tener que quedar acá, y es medio incómodo. Es como decir sí, Claro, sí, exacto. una situación de poder. Ella en un momento dice, ¿qué obsesión reconoces como más importante en tus temas? Y dice ella, el poder, el ejercicio de ese poder, no solo del poder político, sino también el poder familiar, el poder de cada acción en la convivencia, tanto en las grandes esferas como en las pequeñas. Así que con eso creo que es una buena introducción para escuchar ahora a Griselda Gambaro y empezar a charlar un poco de su vínculo con la política. Nosotros estábamos más politizados. En esa época, cuando yo empecé a escribir, lo social, lo político tenía un peso muy, muy intenso, ¿no? Hoy creo que están más ajenos a las preocupaciones nuestras, a lo que eran nuestras preocupaciones en esa época. Incluso a veces, si soy jurado de algún concurso de teatro o veo algunas piezas, a mí me inquieta un poco esta nonchalance, esta especie de subestimación del sentido. No importa tanto lo que uno quiere decir a través de una pieza de teatro, ¿no? El sentido está como dejado de lado. Importa el hecho teatral, como si el hecho teatral no estuviera también cargado de un sentido, de una ideología, digamos. Pero es otra ideología muy distinta de la que a nosotros nos preocupaba. Bueno, ahí escuchábamos a Griselda. A mí me llama la atención algo de este audio que arranca y parece que está como enojada. Me da la sensación como, bueno, lo anterior es mejor, o es una ideología más interesante, o lo que sea. Y después termina como concluyendo que en realidad, bueno, son dos ideologías diferentes. Ella no está de acuerdo, no le parece, no la convoca tanto, pero al principio parecía como, bueno, primero esta ideología. Sí, hay algo, digo, también hay una discusión larga en el teatro sobre esto, digo, ¿qué es el hecho teatral, digamos? Porque a veces es verdad que parece que vaciar de contenido algo y simplemente pensar en esto es un hecho teatral, nos posiciona en un lugar de esto es el teatro. Pero perdón, cuando hablamos de hecho teatral. El hecho teatral es muy amplio, sí, pero digamos, eso, puede ser cualquier acontecimiento, puede ser un hecho teatral. Por eso digo, podemos vaciar hasta de sentido esa situación de hecho teatral. El hecho teatral puede ser una performance en la calle, esto, lo otro. Pero muchas veces, con esa idea de este suceso está sucediendo acá y esta abstracción, este hecho teatral abstracto está sucediendo, es verdad que hay un vaciamiento. Yo también, es una discusión que se da mucho. Hace muchos años, yo cuando empecé a estudiar también discutíamos eso, porque hay gente que le interesa simplemente generar una superposición de imágenes. Y eso también, a eso también le subyace una ideología, digamos. Sin contenido social, ni contenido político, ni ningún tipo de contenido más que imágenes que están ahí, claro, digamos. Pero digo, del otro lado, no quiero armar una grieta, pero del otro, digo, cuando ella dice hay que cargarlo de sentido, también está la discusión de si el sentido viene ya masticado
No, bueno, claro. O ya es otra discusión, digamos, sí, ¿no? sí, después hay miles de porque si discusiones no sobre, sería- sobre cómo se genera esa narrativa, digamos. Sí, total. Pero digo que acá lo hemos discutido, la idea de, bueno, genero una poesía que hable, que genere como otro sentido, o te digo directamente fuera los Yankees de Argentina. ¿No? Sí. Hablando de lo... Que del- también puede ser, todo es válido, Sí, digamos. re pero bueno. total. Después, ¿qué nos pasa a cada uno con ese tipo de poesía? Total. Arte, también acá tengo justamente sobre esto, ella dice, muchas veces se le ha escuchado reivindicar el concepto que hoy parecería agotado o pasado de moda, que es el de compromiso social del arte, que también lo hemos hablado mucho en relación a muchos poetas que también se preguntaban, sobre todo en esta época, en la década del 60, del 70, sobre el compromiso social que debía tener el arte. Dice... Creo que si de algo me sirvió el haberme dedicado a la dramaturgia de la narrativa es que me hizo ser muy consciente de mi compromiso con la sociedad. Porque si no, ¿para qué sirve el arte? Desde mi punto de vista, no solo tiene que emocionarnos y hacernos reflexionar, también tiene que servirnos para la contingencia diaria, para los actos mínimos de la vida cotidiana. No estoy para nada de acuerdo, por ejemplo, con una especie de rezago del posmodernismo que dice que el teatro se basta a sí mismo. Un poco cercano a lo que escuchábamos hoy. Creo que sí se boicotea el sentido, una obra de teatro se transforma, creo que se boicotea el sentido, una obra de teatro se transforma en una especie de acto narcisista que solo produce una recepción inocua en el espectador. Si el teatro de los 60 estaba cargado de ideología y se volvía farragoso, hoy sucede todo lo contrario. Los que boicotean el sentido expresan la ideología del no compromiso, de la gratuidad del teatro. Hoy se desvaloriza el texto escrito en aras de la apuesta, como si ambos elementos no se complementaran. No entiendo por qué habría que perder algo tan precioso como la posibilidad de oír un texto bien escrito. Creo que es simplemente comodidad, inoperancia o vacío de ideas. Está resacada, está enojadísimo. Existe un gran temor por la trascendencia en el teatro. Se tema los temas trascendentes como si la vida, la muerte, la libertad, la solidaridad o el estado de las condiciones humanas tan al límite no tuviera importancia. El artista tiene un doble compromiso. Por un lado, debe respetar los medios específicos de su arte, es decir, no forzarlo para transmitir especulativamente determinados programas estéticos o políticos. Perfecto. Esto que decíamos recién. Pero al mismo tiempo, no puede abandonar la ideología. Cuando uno comienza a escribir un texto, no piensa, voy a comprometerme. Uno, de hecho, está comprometido. Escribí la novela Lo Impenetrable para presentarla en un concurso de novela erótica por razones económicas durante el exilio, dice. Creí que esas eran mis razones económicas. Pero después, con los años, cuando la revisé para una reedición, me di cuenta de que muchas de mis preocupaciones estaban allí. La imposibilidad de un encuentro real, los juegos de poder, las instituciones tambaleantes. Escribo una situación que se me ocurre y no pienso en términos ideológicos. Pienso en lo que dicen los personajes. Por supuesto que la ideología aparece, pero en el momento de escribir no pienso en eso. Claro, Me parece también ahí como otra vez vuelve a ese hecho que parece que está como un poco enojada con el teatro en la actualidad, digamos, y yo creo que está enojada. Sí, yo también. Pero me gusta porque plantea una discusión que está buenísima, digamos. Bueno, digo, nunca lo había pensado en el teatro, pero porque no es mi ámbito, digamos. Bueno, pero digo, es una discusión que también se da en todas las demás artes. Se da en digamos. todas las artes, En me todas parece que las es artes. eso. Sí. El vaciarlo de sentido y el mero... la mera exhibición de los recursos que tiene ese tipo de expresión artística. Y tampoco escribir por el panfleto, digamos. Claro. Tampoco, bueno, lo escribo para decir que me interesa que no haya más guerra en el mundo. Claro, total. Ella dice, yo creo que uno no puede alejarse de la política. Todos somos animales políticos. Y la política nos tiene agarrados porque es el modo de gobernar. Es el modo en que vivimos la sociedad. Y es inútil querer alejarse de las determinaciones y decisiones que hacen a la política. Yo no reniego de eso, así que como no reniego de la ideología. Son circunstancias, filosofías que no pueden rechazar. Los que reniegan de la política son más políticos que los otros, más perversos. Ahí está, de vuelta. ¿Viste? Como otra vez. Está hablando en la actualidad, loco. Vamos. Sí, total. Y una cosa más que me llamó la atención con respecto a la creación artística y el contexto, ¿no? El contexto, pero cómo influye el contexto en muchos sentidos. En una nota a finales de los 90 le preguntan qué características tiene para ella la nueva dramaturgia argentina. Y ella dice, lo que más me ha llamado la atención es el empleo del espacio cerrado. Resulta curioso que la mayoría de las obras transcurran en una habitación, en un lugar físicamente pequeño.
Esto responde en buena medida a las limitaciones que impone la producción. Cuanto más chico es el espacio, hay menos actores, menos muebles, menos espectáculo y por lo tanto la producción se abarata. Bueno, listo, gasto menos plata, ¿no? Y después agrega, pero sobre todo la teatralización de lo pequeño, de la clausura, refleja un síntoma de la sociedad actual, cerrada a las expectativas y a las esperanzas. Me gustó eso, cómo el contexto empieza a afectar en la creación artística, ¿no? Bueno, listo. Sí, construyo algo chiquitito porque no tengo plata y porque económicamente se complica, pero también eso me sirve para pensar cómo se va clausurando las esperanzas. Me parece zarpado eso, pensar cómo ese contexto social, político, afecta de diferentes maneras la creación artística. Total. Sobre todo una cuestión así que también tiene la puesta en escena, ¿no? Cuando hablamos del teatro. No sé, me gustó mucho eso. Sí, bueno, nos van a quedar un montón de cosas afuera. Hay algo también de cómo ella toma determinadas... yo tengo un montón... bueno, nos quedan 4 minutos. Nos deja un montón más. Yo pensé que ya estábamos ahí. No, bueno, pero digo esto. Yo tengo acá muchas cosas sobre... Se le pregunta mucho siempre sobre el rol de la mujer, porque en sus obras teatrales hay también algo de cómo el rol de la mujer empieza... De hecho, bueno, tiene una serie de obras como Querido Ibsen, Soy Nora, La señora Macbeth y, bueno, ahora no me voy a acordar. Antígona Furiosa. Digo, donde también agarra obras clásicas para pensar alrededor de ese personaje femenino, digamos, de esas obras. Sí, en sus obras los personajes femeninos también cobran mucha fuerza. No sé tanto en sus novelas, porque la verdad que no la he leído en su faceta novelística o cuentística. Pero bueno, hay también mucho para recortar ahí, tal vez nos quedará para otro programa. Y después, ¿qué opinas de decir sí? Pues yo tengo sobre la cultura también, que también me parece importante. No, hablemos de lo ahora. de decir sí un ratito, que Dale. nos va a quedar que estaba lindo. Porque me parece que estaba linda también, sí, yo también. Porque después, bueno, hay un montón. Volvemos a recordar, Decir sí se trata de una obra de teatro que se presentó en el ciclo Teatro Abierto, que es un diálogo absurdo entre un peluquero y un hombre, y en él se revela la violencia que puede generar el silencio y la pasividad que infunde el miedo. Y vos pensabas algo en torno a eso. Sí. A mí lo primero que me pasó con esa obra ya hace muchos años cuando la leí es que uno no puede ir a la peluquería de la misma manera que la que iba siempre. Y eso es algo que ya para mí me parece muy importante de cómo una obra artística, una obra literaria puede transformarte tu visión del mundo, digamos. Ya para mí los peluqueros pueden ser torturadores tranquilamente, digamos. Están en una situación, te posicionan en una situación donde vos estás en una situación completamente pasiva con un chabón que tiene una tijera atrás tuyo. Es como muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Yo nunca la había pensado hasta que leí esa obra, digamos. Y cómo eso se convierte en metáfora, ¿no? Porque uno dice, bueno, está pasando eso. Ahora, ¿qué se puede generar en torno a esa situación? Cómo la obra te va llevando a pensar esa posibilidad de abuso de poder que puede tener una persona sobre otra y de cómo utilizar el poder que te genera cualquier situación. Pero bueno, digo, es como, para mí es súper interesante y me acordé que ella... Perdón, una cosa más. Y también tiene la cuestión de la palabra, ¿no? Porque digo, en una peluquería alguien habla, a veces la conversación la lleva quien también tiene las tijeras, Exacto. todo. Exacto. El Gaby también sumaba que podríamos pensar otros espacios como el dentista, donde además ya hay herramientas. Un médico que te anestesia. Yo pensaba en el remis. A mí el remis a veces me da... Yo tengo, muchas amigas mujeres siempre me dicen, yo cada vez que me tomo un taxi es como un chabón que está manejando y vos estás, es como un montón. Pensar en esa situación es un montón. Te estás subiendo a un auto de un chabón desconocido que por lo general es manejado por chabones desconocidos que te pueden trabar las puertas y llevarte a cualquier lado. Es un acto de arrojo muy grande, digamos. Yo sumaba además después una cosa más que era a veces pensar ese rol del que corta el pelo o afeita. Creo que pasa en Django, en la peli de Tarantino, la idea del esclavo que afeita a su amo, por decirlo. Bueno, usan esos términos, ¿no? Pero el esclavo que afeita a la persona que lo tortura,
y que le está pasando una navaja por el cuello y no hace nada. Es como el miedo al punto de afeitar a alguien y no hacer nada con eso. Claro. Cuando pensé en lo de la peluquería, también pensé en ese Sí. recuerdo. No sé, lo quería traer también porque me pareció una imagen que Y también después me llama la ella atención. tiene un cuento. En un momento le preguntan, ya con esto ya vamos terminando, dice, lo quería preguntar por un cuento en particular. Le dice en una entrevista que es Examen de conciencia sobre el caso Barreda. ¿Recuerdan el caso de el dentista era, ¿no? Que Sí. asesina a las mujeres de la familia, su suegra, su esposa y sus 2 hijas. Mm. ¿Lo considera un cuento feminista? Le dice. No pensé tanto en las mujeres, dice. Pensé más en ese hombre. Me interesa ese personaje. Igual no suelo reflexionar a posteriores sobre los cuentos. No me detengo a pensar ni qué quise decir ni en qué categorías se insertan. Pero acá esto es lo que me interesa. Lo que más me interesaba ahí era la autojustificación como tema. Esa disculpa hacia uno mismo. Uno nunca se reconoce malvado, siempre son los otros, entonces merece ser perdonado. Lo podemos asociar fácilmente a cualquier torturador en la época de la dictadura. Y ahí hablábamos un poco hoy, fuera del aire, sobre este trabajo que hizo Hannah Arendt cuando fue a ver los juicios, el juicio contra Eichmann creo que era. Sí. Y esta idea de que ella no dejaba de ver que ese tipo era un burócrata, digamos, era un tipo que hacía su trabajo y así como lo mandaron a matar, lo podrían haber mandado a sellar cosas y lo hubiese hecho de la misma manera, digamos. Él nunca se reconoció en esa maldad, digamos, esa cosa de falta de reconocerse en la maldad, esta cosa de ella tratar de pensar y analizar al personaje como un personaje que este tipo se disculpaba a sí mismo, hizo bien. Él, yo creo que Barreda nunca pensó que había hecho algo malo. No, si vos le seguramente si vos le preguntabas vos y sos Y no, malo. se burlaban de mí, claro. Si vos le preguntás vos sos malo y él probablemente te No, diría ellas que no. eran las malas, se Claro, burlaban de mí, sí, entonces sí. yo simplemente hice lo que me pareció en ese momento. Sí, es Es como muy interesante. Pero y qué me parece que- ejercicio sí, ponerse en ese lugar, exacto. ¿no? Poder reflexionar que hay... después está bien, tiene su responsabilidad y todo lo que Total. significa lo que hizo, pero es muy loco pensar que para él nunca hizo nada malo, no es el malo del cuento para él. Exacto, y en decir sí me parece que también hay algo que se juega de eso, digamos. Hay alguien que está haciendo un abuso sobre el otro por el poder que tiene en esa pequeña situación de peluqueril, digamos. Y hay algo de eso de que uno reconoce determinados rasgos en el personaje, donde el personaje igual no, está bien, está llevado al absurdo, porque es una peluquería, van cambiando, viste, en un momento el tipo lo sienta, esto, lo otro, van pasando muchas cosas, digamos, van cambiando de rol, lo hace jugar el rol de peluquero al otro, van pasando muchas cosas, pero hay algo ahí de que ese personaje que está ejerciendo un poder sobre el otro, un abuso de poder sobre el otro, no está considerando, uno puede intuir que no está considerando que eso está mal. Claro, sí. Lo que tiene también después, que ya es una discusión más filosófica y con respecto a la justicia, que quizás esto lo tendríamos que hablar con alguien que sepa más, porque después esa valoración subjetiva de cada uno, no sé, recae en la idea de, por ejemplo, la obediencia y el punto final. Claro. Y ahí ya tenemos otro problema. Que vos no te consideres que estuvieras haciendo algo malo, no quiere decir que no estuvieras haciendo algo malo. No estamos discutiendo eso, no estamos sí, poniendo. obviamente. Nadie está exento de culpa porque yo consideré que estaba bien. O porque me mandaron. No, Sí. vos tenés... es verdad que siempre hay un poder que está por sobre vos, que vos podés estar obedeciendo a ese poder, pero la acción está hecha. La acción está hecha, digamos. La acción está hecha y no sé, hay que igual también. A mí me resulta muy interesante este pensamiento de ella, en el sentido de que hay que estar en esa situación y tratar de pensar qué pasa por la cabeza de una persona que dice, che, me mandaron a matar y voy y mato. Sí, voy y mato, pero esto es un delirio. Es como un delirio, si uno piensa es un delirio. Total. No, bueno, porque me mandaron, es mi trabajo, boludo. Bueno, recomiendo ¿Cómo? mucho, que se habló mucho hace poco, de la película Zona de Interés. Una película que cuenta la historia de quien llevaba adelante el campo de concentración Auschwitz. Ah, sí, que estaba al lado de... Está al lado. La película es extraordinaria porque, no es un spoiler esto, pero lo que pasa durante toda la película es que vos en realidad el campo de concentración no lo ves nunca. Es todo lo que pasa en la casa donde vive el tipo.
Y la verdad que cómo sugiere todo y cómo construye, y cómo además ya se construye a partir de que todos sabemos que al lado hay un campo de concentración, y bueno, ¿qué pasa con eso? Que lo hemos charlado alguna vez con alguna obra de teatro o algún poema donde algo está ahí, todos sabemos que eso está pasando y tenemos que convivir igual con eso. Claro. Pero bueno, me gusta todo lo que disparó. Es lo mismo que nos pasa hoy con Milei, digamos. Eso está pasando y nosotros, bueno, no sé qué hacer, Claro. vamos fingiendo demencia porque si no no podemos vivir. Es como extraño cómo uno trata de sobrevivir a situaciones catastróficas, digamos. Me gusta todo lo que disparó Griselda Gambaro. No sé si querés cerrar con lo que leíste o cerramos. No sé, Gaby, cómo estamos. Leo un fragmentito muy cortito de la señora Macbeth, de Griselda Gambaro. Es un fragmentito muy cortito donde, bueno, la señora Macbeth está basado en la obra Macbeth de William Shakespeare. Luego de cometer una serie de asesinatos, la señora Macbeth empieza a hacerse empieza a estar en una especie de trance donde ve manchas de sangre en sus manos, ya está como en un estado catastrófico a partir de todos los asesinatos que cometieron junto a su esposo, ¿no? Y se pregunta en un momento, ¿quién soy? ¿Cuál mi naturaleza? ¿Acaso soy un hombre y solo llevo vestidos de mujer para que mi aquiescencia se finja lícita, natural, y con este disfraz de mis vestidos acompañe sin sonrojos de hombre, sin orgullo de hombre, el poder de Macbeth? ¿O soy mujer y aún siendo mujer deseo el poder de Macbeth, que si fuera mío, no sé si habría sido diferente del suyo? La yo misma lo sabe. ¡Qué terror! Ahí estoy con aires de extranjera. Telón, telón, qué grande sos detrás de vos. Cuando no se quiere lo imposible, no se quiere. Gestos erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Muy bien, y ahora sí, bloque 3 de este programa número 95 de Gestos Erróneos, 95 años de nuestra invitada del día de hoy. 95. Con olor a menemismo. Así que bueno, nos vamos a este bloque 3, que hay que hacerlo súper expeditivo. Así que vamos a hacer la pregunta del año a Palito, que es ¿qué leíste y por qué? Bien, leí un aforismo del querido Ajá. Antonio Porcia, que fue invitado de este programa. Si alguien Escúchenlo. quiere escuchar algo sobre Antonio, está su programa subido a Spotify. Su libro se consigue muy fácilmente, se llama Voces, se encuentra en PDF en muchos lugares, está en muchas bibliotecas, es un libro muy conocido. Y de ese libro traje ese aforismo que dice: cuando no se quiere lo imposible, no se quiere. ¿Ya lo leíste? Lo leí de vuelta porque es cortito. Pero ya que estoy, lo leo de vuelta. Lo traje porque creo que... Por la lucha. ¿Qué? Por la lucha. Por la lucha, sí. Exactamente. Claramente. Exactamente, Dipa, nada más y nada menos. Porque creo que cada vez, a veces no se lo traigo, no lo tengo definido. A veces siento que cada vez imaginamos menos lo imposible o creemos menos en que podemos hacer lo imposible y que solo estamos detrás de las cosas posibles, del posibilismo. Y creo que algunas cosas son posibles, pero también es necesario ver qué es ese imposible que creemos que no se puede lograr. Y que a veces creemos que hay cosas que son imposibles y después terminan pasando. Por ejemplo, nuestro presidente, ¿no? Que creímos va a ser imposible que este tipo gobierne el país. Y fue posible. Más o menos. Bueno, no sé si lo está no gobernando sabemos o qué si lo está haciendo. gobernando. Es imposible que llegue a la Casa Rosada. Y Exacto. lo logró. Hay que pensar si él y todo su séquito creyó que era imposible.
o lo creyó posible y por eso también pasó. Lo creyeron posible porque se lo había dicho Dios. Se lo había dicho Dios, porque Dios resuelve lo que creemos imposible. Bueno, ¿qué es lo que nosotros creemos que es imposible y no estamos pudiendo imaginarlo, no estamos pudiendo proyectar, no lo estamos pudiendo tener ahí como... Un mundo mejor, te dirían en Francia en el 68. Claro, bien. ¿Qué cosas esas imposibles que en algún momento un montón de gente creyó que era posible y por eso luchaba, hoy ni siquiera lo pensamos, lo tenemos a un costado y solo creemos en que es posible ciertas cosas. Eso, creo que Me encanta. Y me gusta que cuando no se quiere lo imposible, no se quiere. Entonces, no se quiere, está buenísimo porque no es verdad, hay algo muy lindo ahí. Me gustó eso de no se quiere. Hay que querer lo imposible. Bueno, me encantó. Me gusta que aparte aparecieron dos palabras con I, una imposible, otra inquietante. Inquietante. Ojo, anoten, gente. Anoten. Su próximo poema empieza con imposible y termina con inquietante. Bien, listo. Consigna de escritura. Para la con carta. Imposible y termina con inquietante. Para la carta. Para cuando nos manden una carta. Bueno, ¿vamos con los saludos? Vamos con los saludos. Voy a saludar primero al querido Néstor Di Paola, que está trabajando en su último libro que aparecerá pronto seguramente, que se llama Tangos del Viento, un nombre que a mí me parece hermoso, porque hay algo de los tangos que son del viento, ¿no? Los tangos son del viento de alguna manera. Y habla del tango en el interior de nuestro querido país vecino Uruguay, que ellos dicen que no nos quieren a veces, no sé, a mí me da tristeza que no nos quieran. La ¿Cómo verdad nos van a querer? Yo los amo. Llegaron cartas de Uruguay a este programa. Sí, acá no. Este programa es un programa muy querido por las compañeras uruguayas, no tanto así los compañeros, ¿no? Exactamente. Tenemos por lo menos 3 personas en Uruguay que son que nos escuchan y que son compañeras. Así que bueno, le mandamos un saludo a Néstor Di Paola, Ediciones del Chapaleofú, que nos vuelve a acompañar este año y estamos muy felices de que así sea. Ediciones Chapaleofú es una editorial que ya lleva 28 años publicando libros de autores de Tandil y la región, y que promueve la escritura, la publicación y la edición de libros locales y regionales. Así que siempre bancamos esas iniciativas. Así que gracias, Néstor, gracias, Ediciones del Chapaleofú, y prontamente tendremos más novedades. ¿Ya organizaste el encuentro con Néstor? Estoy organizando el encuentro con Néstor. Y Néstor nos tiene una propuesta para regalar cositas para nuestros oyentes. Me encanta, genial. Y nuestras oyentas. También le vamos a mandar un gran saludo al Dani y a Tati, que llevan adelante la librería La Bullanga, una librería compañera, una librería de editoriales independientes con un catálogo maravilloso. La pueden encontrar en la avenida Colón, 1479, al lado del Club Ferro, al lado de la Biblioteca Salceda, bajo los tilos de la calle Colón. También impulsan charlas, impulsan talleres, impulsan muchas actividades junto con la Biblioteca Salceda, así que para saber todo eso los pueden seguir en sus redes sociales como labullanga.librería. Y nosotros tenemos una palabra clave que vos la decís en La Bullanga y te hacen un 10% de descuento. Y la palabra clave de esta semana es... Decir sí. Bien. Porque íbamos a decir gamba, pero... ¿no? Decir sí, o sea, tengo que ir y decir hola, decir sí. O tengo que ir y decir hola, sí. No, decir sí. Bien, entrar y decir sí. Bien. Y Tati o Dani te van a contestar sí. Bien, y te hacen un 10% de descuento. Un 10% de descuento, es como que ya te están diciendo que sí antes de que vos pidas el descuento. Total. ¿Vamos con los últimos saludos? Sí, vamos a saludar a Cristina. Cristina, que dice... Me gusta Griselda. Mandó 2 mensajes similares, pero no tan similares, así que voy a leer uno de esos 2 mensajes. Me gusta Griselda. El primer ensayo teatral fue Ejercicio para 4 actrices. Gracias por el programa. Genial. Le mandamos un gran saludo. Un gran saludo a Cristina, la verdad. Una genia también teatrera de acá de nuestra querida comarca tandilense. Gaby, contanos qué saludos llegaron a YouTube. Se creyeron que iba a hablar. No hice un gestito, una sonrisita como diciendo, quería hacer hablar a mí. Pero bueno, María Gabriela nos escribió por YouTube y dijo que la inquietaba algo así, voy a tratar de recordar, dijo que la inquietaba el gesto del silencioso del Gaby. de Gaby
Y esta idea de escuchar, pero no poder escuchar, algo por el estilo, puedo estar chamullando, ahí Gaby me dice que estoy chamullando. Bueno, ya está, no compliquemos más, pero no sí. tengo YouTube acá a mano. Pero nos está escuchando y le mandamos un gran saludo. Le vamos a mandar un gran saludo a Pedro Ruiz, que lleva adelante el programa Ciudadano del Mundo acá en Radio Magma, que nos dice que prendamos las cámaras y que nos vean. No lo vamos a hacer, es nuestra política. Le vamos a mandar un gran saludo a Juan Midey, que la semana pasada, cuando reclamamos que nadie nos saludaba, cuando nos fuimos acá, llegó un mensaje al Instagram de Gestos Erróneos que decía que nos estaba escuchando, que eran 4 o 5, así que le mandamos un gran saludo. No se escucha nadie, loco. Así acá el que no manda mensajes porque no se escuchan, así que pónganse las pilas porque este programa le estamos diciendo, che, si quieren hacemos uno de teatro abierto y ese nadie dice nada. Nadie agita, nadie pone un cafecito, nadie nos viene a dar un abrazo, nadie nos besa, nadie nada. Esto es una miseria, este mundo de Milei y este país corrompido. El Dipa barra brava, de repente, acá Ezequiel de Un Mundo Redondo, que nos está cebando un mate, le mandamos un gran saludo. Sí, Ezequiel es el cuarto Gestos. El cuarto Gestos me encanta. Sí. Y le vamos a mandar un saludo a Mariana Devas, que me cruzó hace un ratito antes de venir para acá en la plaza del centro y me dijo que no nos puede escuchar porque vive muy lejos y a veces la radio no la agarra, pero que nos escucha por Spotify y que ahí va prestando atención. Así que si llega este mensaje a este programa y lo escucha... ¿En Spotify se pueden poner comentarios? No. Loco. Bueno, quienes nos escuchan por Spotify lo que pueden hacer es compartir con otra persona para que el programa que hayan escuchado, para que crezca. Para que lo escuche, para que crezca, claro. Es como hacer casi un mimo. Digo, lo podemos tomar como un mimo con un abracito virtual. Exacto. Igual queremos que nos vengan a abrazar acá igual. Exacto. Si alguien quiere venir a presenciar el programa, también está invitado o invitada. Este programa, capítulo 95 de Gestos Erróneos, fue llevado adelante por Gabriel César en Operación Técnica y Selección Musical. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. Nos mandan abracitos. Ah, bien. Abracitos con C. George dice abracitos. Ja, ja, ja. Bien. Se ríe, no sé, se ríe porque le dan cosquilla a los abracitos, supongo. Quien acaba de recibir abracitos y los acaba de transmitir es Facundo Di Paola, que también lleva adelante este programa. Nos vamos. A ver si lo llevo atrás. También. Nos vamos, como siempre, escuchando a la invitada del día de la fecha, a la queridísima Griselda Gambaro. Puede haber un punto en que las cosas cambien, y yo espero ese punto, que es el punto de la dignidad humana, de la rebelión, de la necesidad de verdadera libertad y de tener una vida realmente digna, sin maltrato. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga.